Hermano, esto es lo que vive y lo que sufre el verdadero pueblo de Dios. Y Pablo lo habla acerca de, empezando por sí mismo, diciendo que nos encomendamos en todo como ministros de Dios, diciendo que nos encomendamos, nos recomendamos en todo como ministros de Dios en todo lo que aquí se habla. O sea, que el ministro de Dios sufre todo esto, ¿verdad? Nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en cárceles, en azotes, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, ciencia, longanimidad, bondad, Espíritu Santo, amor sincero, palabra de verdad, poder de Dios, con armas de justicia a ambas manos, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, mas si aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, y como no teniendo nada más poseyéndolo todo. Esto es verdadero ministro de Dios, hermano. Lo voy a explicar. Esto es verdadero ministro de Dios, porque así es que se pueden desarrollar los frutos de Dios en el creyente. Y así es que se puede sufrir el padecimiento de Jesucristo. El ministro de Dios, para que no nos enfoquemos solamente a los que tienen un pastorado, los que tienen un ministerio de evangelista o demás, para que no nos enfoquemos en eso, sino que el ministro de Dios es el creyente verdadero, porque todos somos llamados a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. O sea que todos somos llamados a esto. Nosotros somos todos llamados a anunciar estas virtudes, unos de una forma y otros de otra forma. Unos a través de pronto un pastorado, otros a través de un ministerio de evangelista, otros a través de un ministerio de profeta. Pongo ejemplos en las escrituras, como por ejemplo el pastorado que tenían los ancianos y demás, el ministerio evangelístico que tenía, por ejemplo, Felipe el Evangelista, el ministerio de profetas que tenía el profeta Agabo, otros a través de maestros, otros a través de maestro, apóstol, pastor, como era Pablo, que era todas estas cosas, aunque no era que ejerciera como pastor en una congregación, sino que iba enseñando de lugar en lugar, porque era embajador, ¿verdad? Y así entonces era maestro de los gentiles y predicador. Otros a través de los dones del Espíritu que están enfocados más bien no tanto a la enseñanza, sino a la edificación por medio de las manifestaciones del Espíritu, como son las visiones espirituales, las revelaciones, los sueños, las interpretaciones de todas las cosas espirituales, ¿se entiende? El hablar en lengua, la interpretación de lengua y demás. Por tanto, todos somos llamados a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Todos somos llamados a un ministerio, porque eso es lo que el Señor dijo de nosotros, que nosotros somos la luz del mundo, y que una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Si dice que nosotros somos la luz del mundo, que una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, quiere decir que a través de lo que el Señor nos da y desarrollamos como dones espirituales, como cualidades espirituales, frutos y demás, a través de eso nosotros alumbramos, ¿me entiende? Alumbramos, y dice que no se puede esconder. Si se enciende una luz, no se pone debajo del almud, porque no se pone una luz, no se enciende una luz para ser escondida, no enciendes una luz para ponerla debajo de la cama. Eso es imposible, porque ¿para qué la enciendes debajo de la cama? No va, a menos que vayas a buscar algo debajo de la cama, pero no para eso se enciende una luz de manera general. Eso es algo específico para un momento. De manera general se enciende una luz para alumbrar la habitación, para alumbrar la casa, y entonces sí alumbra todo lo que está en la casa. La luz se enciende
desarrollando todos aquellos atributos espirituales que Dios pone en el creyente, desarrollando aquella vida espiritual que Dios manda llevar al creyente, y así se enciende la luz y alumbra a todos los que están en el cuerpo de Cristo. ¿Ya entiende? Estos son los que están en la casa. Alumbra a todos los que están en el cuerpo de Cristo. Alumbra a los hermanos, a los más fuertes, a los más débiles, a uno de una forma, a otros de otra forma. ¿Entiende? Cada uno se ministra, cada uno al otro, conforme a la multiforme gracia de Dios. Así como dice la Escritura en 1 de Pedro capítulo 4, allí en el verso 11 es que está, que cada uno de nosotros, según el don que ha recibido, cada uno de nosotros, 1 de Pedro capítulo 4, verso 10, no 11, sino verso 10, así como dice que cada uno, según el don que ha recibido, cada uno de nosotros, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. O sea que la gracia de Dios tiene muchas formas. Esto quiere decir multiforme. Multiforme quiere decir que tiene muchas formas. Y esas muchas formas se manifiestan a través de las diferentes maneras en que el creyente se expresa por los dones de Dios, por los atributos de Dios dado a él. Uno tiene ciencia, palabra de ciencia. Esto es la raíz de los temas espirituales, la raíz de las cosas espirituales, para que se entiendan desde su raíz a dónde van. Un fundamento muy profundo que da a entender más ampliamente y más profundamente todas las cosas. Otro tiene de pronto palabra de sabiduría, cómo obrar sabiamente una u otra situación. Otro tiene don de lengua, otro don de interpretación de lengua, otro tiene sueño, revelación a través de visiones espirituales, y otro tiene revelación, interpretación de sueños, interpretación de las visiones, como la tenía José, como la tenía Daniel, ¿se entiende? Otro tiene el don de la enseñanza, ¿me entiende? Y el que tiene el don de la enseñanza debe de tener el don de la ciencia, porque sin ciencia el alma no es buena. Y la enseñanza verdadera del Espíritu Santo viene por su revelación, que le enseña toda la ciencia al hombre, porque Él es el que enseña la ciencia al hombre. Él es el que le da la enseñanza al hombre, y Él es el que le enseña la ciencia al hombre. Así que dice la Escritura. Pero bueno, no voy a entrar allí en este tema en específico, solamente para pasar por allí. Solamente para pasar por allí. Bien, hermano, el asunto es que todos somos llamados a ser ministros de Dios, uno de una forma, otro de otra forma. Todos somos llamados a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, pero a la manera de Dios. Por eso es que llevamos la imagen de Cristo, porque el Señor se manifiesta a través de todos los que se hacen uno con Él. Así se manifiesta el Señor. El Señor no se puede manifestar si la persona no se hace uno con Él. Por eso es que como fundamento inicial, todos somos llamados a la comunión con Jesucristo. Así dice 1 Corintios capítulo 1, verso 9, que todos nosotros somos llamados a la comunión con Jesucristo nuestro Señor. Así, en esta comunión se le dan al hombre las cosas que lo capacitan, lo desarrollan, lo forman a la imagen de Jesucristo, y van formando a Cristo en él. ¿Se entiende? Entonces, en esta comunión se van recibiendo los atributos de Dios, se van recibiendo los dones del Espíritu de Dios, que son para edificar el cuerpo de Cristo. No para que se envanezca el hombre, ni para que el hombre crea que es un gran siervo, ni para que el hombre crea que tiene mucho, sino que es para edificar, es para enseñar para sí mismo y para los demás. Como Pablo le dice a Timoteo que él desde joven aprendió las Escrituras, y las cuales te pueden hacer salvo
las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es en Cristo Jesús, y que su aprovechamiento, le dijo que fuera a todos, para que su aprovechamiento fuera a todos, o sea, que su aprovechamiento no fuera solamente para él, sino que fuera su aprovechamiento para todos, ¿me entiende? O sea, que lo que nosotros recibimos de Dios, lo que nosotros recibimos del Señor, nosotros lo manifestamos a los demás, nosotros los manifestamos al resto de los hermanos. Así es que dice en 1 Timoteo capítulo 4 y verso 15, donde dice: ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. O sea que yo aprovecho de Dios su enseñanza, yo aprovecho de Dios la comunión íntima que tengo con Él, la aprovecho, mi aprovechamiento, para que me ocupe en estas cosas. Yo me ocupo en la intimidad, yo me ocupo en la lectura, yo me ocupo en la oración sin cesar, yo me ocupo en hacer lo que Dios me va diciendo que yo haga, ¿entiendes? Entonces, y este aprovechamiento, esto me es de provecho a mí, como dice también: si fueres sabio, para ti lo serás. Desde el punto inicial que dice: si fueres sabio, para ti lo serás. Y si fueres escarnecedor, eso dice en el libro de Proverbios, y si fueres escarnecedor, pagarás tú solo. O sea, si soy sabio, lo seré para mí. ¿Cuál es mi sabiduría? Mi intimidad con el Señor y mi vida completamente entregada a Él, desplazando el resto de las cosas a un segundo plano, desplazando el resto de las cosas en mi vida, no dándole la importancia en mi vida al resto de las cosas, sino que dándole la importancia en mi vida a la vida espiritual, dándole importancia en mi vida a mi salvación, a mi edificación, a mi corrección, a mi perfeccionamiento, porque así dice que nos ocupemos en nuestra salvación con temor y temblor, y así el hombre se ocupa en su salvación y le va aprovechando a sí mismo. Esta es la sabiduría del hombre. Cuando dice: si fueres sabio, para ti lo serás. O sea, me aprovecha a mí. Pero no solo se queda en mí, sino que dice, como dice en 1 Timoteo 4:15, dice: ocúpate en estas cosas. Está hablando de lo que había dicho antes. Ocúpate en la lectura, la enseñanza, la exhortación y demás. Dice: ocúpate en estas cosas y permanece en ellas. O sea, no es que me ocupé una semana, me ocupé en 20 días de ayuno y ya. Y entonces me afané en la vida secular de trabajo para el cuerpo, de familiar, social y demás. No, dice: ocúpate en estas cosas y permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. O sea, que mi aprovechamiento sea manifiesto también a los demás, y los demás reciban de lo que yo recibí del Señor. Los demás sean edificados por mi aprovechamiento. Esa es la luz que se enciende y que no se pone debajo de un almud y que no se pone debajo de la cama, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Esa es la luz que se enciende. ¿Ya se entiende? Por tanto, todos nosotros somos llamados a ser ministros de Dios. Todos nosotros somos llamados a servir al Señor, y todos nosotros somos llamados a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y esto es lo que Pablo está diciendo cuando él dice que nos recomendamos en todo como ministros de Dios, para que la mente no se enfoque en que este asunto es para el ministro, pastor y demás, porque la mayoría de los pastores hoy en día ni siquiera son puestos por el Señor. La mayoría de los ministros hoy en día ni siquiera son puestos por el Señor. Esto lo he enseñado varias veces, pero sencillamente lo repito. Lo dice Oseas 8:4, cuando dice que ellos establecieron reyes, mas no escogidos por mí. Pusieron príncipes, pero yo no lo supe. Entonces, no se trata de ese ministro, se trata del ministro que vive en la verdadera comunión íntima con el Señor. Unos desempeñan lo que es el pastorado, otro el evangelismo, otro el profético, otro a través de los dones y demás. Y
todos somos llamados en esa intimidad, todos somos llamados en esta comunión. Pero, ¿cuál es el verdadero ministro, hermano? El verdadero ministro es aquel que se forma en la tribulación. O sea, el ministro de Dios no se forma por estudio. El ministro de Dios no se forma sencillamente porque alguien está en la iglesia y tiene de pronto, tiene capacidad de liderazgo. Tiene capacidad de liderazgo porque tiene esa capacidad desde su base, desde su raíz, desde su principio tiene esa capacidad, pero no tiene el conocimiento del corazón de Dios, ni la comunión, ni la intimidad con Dios, ni la entrega completa a Dios, ni Dios se ha formado en él por su espíritu, en todos sus atributos, porque no ha entregado su vida completamente al Señor. No, sino que tiene esa capacidad. Y teniendo esa capacidad, de pronto el pueblo lo elige como líder. Este no es ministro. Esto no es que se escoja así, ni porque salió de la escuela, ni porque salió de un instituto bíblico, teológico, ni porque compró un título, ni porque le profetizó a alguien, le puso la mano y dice el Señor que pastoree y aquí que allá. Así no es que el ministro se hace. Le voy a poner un ejemplo antes de seguir allí. Por ejemplo, esto lo dice en el libro de Isaías. Eso es lo que es una profecía para el tiempo del fin. El libro de Isaías, en el capítulo 3 del libro de Isaías, habla que el Señor en el tiempo final en que vivimos, por la tanta mentira hacia la cual el corazón del creyente se inclina, dice que el Señor le quita, Isaías capítulo 3, dice que el Señor quita de Jerusalén todo sustento de pan y todo socorro de agua, al sustentador y al fuerte, al hombre de respeto, al anciano, al hábil orador, al consejero. O sea, los que son verdaderamente, que viven en esa intimidad con Dios y tienen todas estas cualidades. Eso está en Isaías capítulo 3, en el verso 1, en adelante. Y tienen verdaderamente esa imagen de Dios formada en ellos, y así entonces, pueden verdaderamente llevar ese verdadero ministerio porque está Dios formado en ellos. Así dice que Jehová de los ejércitos quita de Jerusalén y de Judá al sustentador y al fuerte, todo sustento de pan y todo socorro de agua, el valiente y el hombre de guerra, el juez y el profeta. El valiente, el hombre de guerra, es el que es experto en pelear contra las acechanzas de Satanás y de todas las huestes espirituales de maldad y de toda la oscuridad. El valiente, porque vive para Dios, negándose a sí mismo, y es valiente para dejar su vida terrenal, para dejar su propio yo, para dejar sus deseos. Este es el valiente. Y el hombre de guerra, el juez y el profeta, que Dios ha formado en su secreto y en las tribulaciones por las cuales Dios los atraviesa. El adivino y el anciano. O sea, porque es experto en la comunicación con el Señor, porque realmente conoce las profundidades de la ciencia de Dios y es experto no solo por la teoría, sino por la vivencia en una vida de aflicción. Este es el anciano. Y cuando dice el adivino, y en diferentes teorías, en diferentes versiones de las escrituras, uno le va a decir así, en otra le va a decir pues el que tiene la revelación. Por eso es que se dice adivino, porque no se trata de que sea alguien adivino, sino que es el que tiene la revelación, el que ve las cosas, como decir el vidente, lo que se llamaba el vidente. El vidente es una forma sencillamente, hermano, de traducirlo. El capitán de 50 y el hombre de respeto en el mundo espiritual, el consejero, porque vive Cristo en él y tiene la mente de Cristo a través del tiempo formada en él, porque conoce el corazón del Señor, porque Dios tiene una amistad con él como la tenía Samuel, ¿ya entiende? Y podía dar un verdadero consejo, la amistad que tenía Samuel, la amistad que tenía Moisés, la amistad que tenía los verdaderos hombres de Dios. Y este es el capitán de 50, el hombre de respeto, el consejero, el artífice excelente, el que hace obras excelentes porque es Dios haciéndola a través de él. Y el hábil orador, ¿por qué? Porque no es su boca, sino que es la boca de Dios. El hábil orador es el que se expresa y expresa todo el fundamento de la palabra de Dios y puede predicar hábilmente, pero no porque tenga sencillamente el don de hablar, el don de hablar o la cualidad de hablar allí fluidamente. No, porque fluidamente la gente habla sandeces, tomando palabras persuasivas de humana sabiduría para convencer las mentes de los débiles.
¿Entiende? Porque cuando se habla del Señor, como dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Y si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, no algo que tomo de que yo me aprendí de aquel, de que yo vi que aquel dijo cuatro palabras que parecen ser del Espíritu y dice raba, taba, taba, y allí entonces lo repite y dice que sí se ministra, que es el Espíritu, que quiere decir conforme al poder que Dios da. Bueno, yo le voy pasando un texto a otro, pero no le voy diciendo exactamente dónde están todos los textos, porque nos demoraríamos allí muchísimo. Eso lo dice también Pedro, no para que vaya ahí, también en la carta primera, capítulo 4, verso 11, que si alguno hable conforme a las palabras de Dios, y alguno ministre conforme al poder que Dios da. Bien, hermano, entonces el Señor dice que le quita a este hábil orador, al artífice excelente. Esto es lo que acontece en el tiempo final. Y les pone jóvenes por príncipe, y muchachos serán sus señores. ¿Cuáles son los jóvenes y cuáles son los muchachos? Los que no tienen ninguna tribulación en sus vidas por causa de hacer la voluntad de Dios. Los que no sufren ninguna necesidad por causa de ir por el camino que Dios le dice, ve por aquí. Los que no sufren ninguna persecución por causa de lo que el Señor les enseña y les hace expresar y les hace decir. Estos son los jóvenes, porque no se trata de una juventud de edad, se trata de una juventud espiritual. Los jóvenes y los muchachos son muchachos porque no son adultos, sino que son personas que sencillamente tienen como conocimiento que Cristo salva, que hay un infierno y que Dios de pronto escucha la oración. Según ellos entienden que Dios escucha la oración, porque el Señor no escucha toda oración. No voy a entrar en ese tema, sino que esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces, esto es lo que tienen. No tienen el conocimiento de los fundamentos de la ciencia de Dios para desarrollar los verdaderos atributos espirituales en el creyente y para la vida eterna. Ni tienen la vivencia de las aflicciones, la vivencia de la carencia y de la necesidad, la vivencia de las tribulaciones. No la tienen. No la tienen, y al no tenerla son jóvenes y son muchachos espirituales, son personas que no tienen en el mundo espiritual la edad, la madurez para enseñar, para ministrar. Pero dice que Dios les pondrá a estos jóvenes por príncipes y les pondrá a estos muchachos por señores. Entonces está diciendo el Señor que en el tiempo en que vivimos, porque esto es una profecía para el fin, que en el tiempo en que vivimos así será. Pero ¿cómo lo pone Dios? Porque Dios determinó. Así que Dios quiera que el pueblo se pierda. No. Es como lo que ya dije que decía Oseas 8:4, que establecieron reyes no escogidos por Dios y pusieron príncipes, pero Dios no lo puso. ¿Cómo lo pone Dios? A través del maligno que les pone en su corazón este sentir y estas cosas. Porque les hace creer que el ministro es el que se forma en la escuela de profeta, o el que va a un instituto bíblico y saca un pastorado y saca allí un título de pastor, o el que toma un diploma y pasa una escuela, 2 o 3 cursos, y allí entonces está capacitado por los hombres, no por Dios, por los hombres, para él ejercer el ministerio y para también dar ministerios a otros y hacer entonces un concilio y llevar entonces obras aquí, allá, a uno u otro lado. O sea, el Señor está enseñando que no es a través de esto y a través de que el hombre lo ha hecho así, entonces es que el Señor lo pone. El enemigo le pone todo esto al hombre en el corazón, al creyente en el corazón. Y por eso el Señor dice que esto es lo que le pondrá, pero a través del enemigo. Y entonces allí dice en el verso 5 que el pueblo se hará violencia unos con otros. ¿Cuál es la violencia? No se trata de una violencia física, de golpearse físicamente o maltratarse físicamente. Se trata de una violencia espiritual. Cuando uno le enseña al otro, hermano, usted le dijo que el Señor que había que ayunar para preguntarle qué tenía que hacer. No, hermano, ya lo dice la Biblia, que prediquemos en la esquina, que vayamos a las casas y visitemos a los ancianos, que vayamos y visitemos a los huérfanos y a las viudas. Ese es que hace violencia, porque violenta la verdad de Dios en aquel, y aquel se le quiere manifestar el Espíritu, se le ha manifestado para decirle lo que tiene que hacer. Pero cuando otro le enseña esto,
hace esa violencia, se hace violencia unos con otros, diciendo, no hermano, oremos a Dios para que Dios nos dé una buena empresa, para que Dios nos lleve allí a Estados Unidos a vivir bien, dignamente, y así el pueblo se hace violencia unos con otros, porque el pueblo no conoce el corazón de Dios, empezando por los líderes. Y esto es lo que dice el Señor para el tiempo del fin. Les quitaré los ancianos, los que han sido desarrollados, les pondré jóvenes por príncipes, muchachos serán sus señores, y el pueblo se hará violencia unos con otros, unos a otros, cada cual contra su vecino. El joven se levantará contra el anciano y el villano contra el noble. Quiere decir, el insensato, el que no es conocido en el cielo, se levanta diciendo que él es el que tiene el poder contra el que verdaderamente vive en el secreto del Señor. Y esto acontece en el tiempo del fin. Y dice que cuando alguno tomare de la mano a su hermano, en el verso número 6, de la familia de su padre, y le dijere, tú tienes vestido, tú serás nuestro príncipe, y toma en tus manos esta ruina. Eso es lo que quiere decir cuando acerca del ejemplo que le puse, cuando dice que de pronto alguien, porque tiene capacidad, tiene de pronto capacidad, atributos, cualidades, en la palabra, de liderazgo, pero no vive en el sufrimiento del Señor, ni ha vivido en ese sufrimiento verdadero por el Evangelio, por la verdadera voluntad de Dios, porque vive en intimidad con Dios. Este es el que tiene vestido, porque se le ve, o sea, externamente ven que tiene vestido. Por eso que dice, cuando alguno tomare de la mano a su hermano, de la familia de su padre, y le dijere, tú tienes vestido, eso es un cristiano, este es su hermano de la familia de su padre, un hermano de la congregación, dice, tú tienes vestido. ¿Cuál es el vestido que él ve que tiene? Su cualidad de liderazgo, ¿me entiende? ¿Cuál es el vestido que ve que tiene el otro? Que tiene cualidad para profetizar, otro que tiene para enseñar. Ese es el vestido que él ve que tiene. Y le dice, tú tienes vestido, tú serás nuestro príncipe y toma en tus manos esta ruina. ¿Cuál es esta ruina? Este ministerio que va a ser para una ruina, porque eso va a arruinar así al que lo toma y a los demás. Toma en tus manos esta ruina. Él jurará aquel día diciendo, no tomaré ese cuidado, porque en mi casa no hay pan ni qué vestir. No me hagáis príncipe del pueblo. O sea, ven que tiene vestido, pero sin embargo él dice, en mi casa no hay pan ni qué vestir. Mi casa es mi vida espiritual, mi corazón. No hay pan porque no ha recibido las verdaderas revelaciones de Dios acerca de todas las cosas espirituales. Ese es el pan que no hay en su casa. Y no hay que vestir porque no tiene el verdadero sufrimiento del Señor en las verdaderas obras de Dios. La obra de Dios no es abrir una iglesia a predicar. La obra de Dios no es irse a predicar allí como evangelista. La obra de Dios no es irse allí a profetizar. La obra de Dios es hacer su voluntad en todo lo que Él va mandando, en una intimidad, en un secreto con Él. Y en esa obra el Señor puede mandar al hombre a atravesar por el lodo, por el fango, por el lodo. En esa obra el Señor puede mandar al hombre a irse allí a una casa donde hay un poco de personas blasfemas, allí a convivir con ellos un tiempo y allí a testificar del Señor en esa convivencia y a que vaya recibiendo tribulación, aunque a que vaya recibiendo vituperio, calumnia de parte de aquellas personas. Esa obra lo va a santificar. Esa obra no es una obra de abrir una iglesia. Esa obra tampoco es una obra de ir a hacer un ministerio. Eso es una obra encubierta, porque esa obra va a llevar vituperio. Ese vituperio va a formar al hombre. Ese vituperio va a formar a Cristo en ese creyente. Yo le estoy poniendo un ejemplo, ¿ya entiende? Pero del que toman de la casa de su padre, este que toman y dicen, tú tienes vestido, tú serás nuestro príncipe, el Señor dice, jurará diciendo, yo en mi casa no hay pan ni qué vestir, no me hagáis príncipe del pueblo, porque eso es lo que debería de ser. ¿Por qué? Porque tiene cualidades de liderazgo, pero no tiene conocimiento del corazón del Señor, ni ha sido formado en las tribulaciones, por el Evangelio, por el Señor. ¿Entiende? Entonces eso es lo que está diciendo, porque lo que verdaderamente forma al hombre, es la tribulación.
Lo que forma al hombre es el hacer no su voluntad, sino la de Dios. Lo que forma al hombre es ir a vivir donde él no quería, sino que Dios se le manifestó, le reveló de una u otra forma que fuera un sitio donde él no quería. Lo que forma al hombre es que Dios haga que el hombre se despoje de todos sus beneficios en la tierra, como beneficios económicos, como beneficios de pronto familiares, como beneficios sociales, como beneficios de prestigio entre la cristiandad. Y cuando el Señor se le manifiesta al hombre, le va haciendo atravesar por difíciles momentos y por determinados caminos, que lo va haciendo despojarse de todo eso, para que ahora comience a depender única y absoluta y exclusivamente del Señor, no teniendo el sustento de su vida en un banco, ni en una cuenta de banco, ni en un trabajo secular, ni teniendo el sustento de su estatus social en la imagen de la sociedad, que la sociedad tenga hacia él, sino en la imagen de Dios y de todo el cielo, no teniendo el sustento de su vida espiritual en un ministerio, sino en el ministerio encubierto que Dios lo hace atravesar, y no teniendo sus propios gustos, sino el propósito divino de Dios y los gustos de Dios, no porque Dios quiera que el hombre tenga ese sufrimiento para siempre, sino que ese sufrimiento es necesario para formar a Cristo en él, para que en él se desarrollen los atributos de Dios, como paciencia, como longanimidad, o sea, es algo largo, ¿me entiende? Para que en él se desarrollen los atributos de Dios, de fe en la eternidad, de esperanza en la vida eterna, en lo que Dios tiene determinado para mí. Se desarrolla la capacidad de escuchar a Dios, estar quieto, la capacidad de estar quieto, que no lo tiene casi prácticamente nadie, porque cada cual hace lo que bien le parece. Esa capacidad de paciencia, de estar quieto, se desarrolla, ¿entiende? Para que se desarrollen en él muchos atributos que no tienen las personas, y que lejos de tener todos estos atributos que no tienen los líderes, los muchos creyentes que no viven en ese sufrimiento, y lejos de tener eso, tienen muchos pecados ocultos que ni siquiera a los ojos de ellos mismos les son descubiertos, hermano. Como dice la Escritura cuando Job describe: cuántas iniquidades y pecados tengo yo, hazme saber mi transgresión y mi pecado. O sea que el hombre tiene más, el hombre tiene más de lo que entiende. El hombre tiene más pecado, el hombre tiene más iniquidad, el hombre tiene más falta, el hombre tiene más injusticia de lo que él mismo entiende, de lo que él mismo ve, de lo que él mismo puede comprender y puede discernir y puede entender de sí mismo, ¿entiende? Por eso es que la única forma de que el hombre sea libre de todos esos errores ocultos, la única forma que el hombre sea libre de todo eso, es que Dios lo atraviese por todas estas cosas. Está en el libro de Job, capítulo 13 y verso 23. Dice: cuántas iniquidades y pecados tengo yo, hazme entender mi transgresión y mi pecado. Cuántas iniquidades y pecados tengo. O sea, el hombre está plagado, hermano. Está plagado. Y por eso usted ve hoy las iglesias llenas de líderes fatuos, que solo saben hablar sandeces, que solo saben decirle a los hermanos: hermano, aquí está. Líderes fatuos y necios, que solo saben decir: sigue orando que Dios le va a dar su bendición, el trabajo que usted está pidiendo. Y le está diciendo que Dios, al creyente, que le pida a Dios la muerte, porque eso es muerte espiritual. Pedirle a Dios el deseo de su corazón, en vez de pedirle a Dios su voluntad, porque el deseo del corazón del hombre lo mata. El hombre no sabe ni qué pedir ni cómo conviene, porque sus deseos salen de un corazón que es engañoso, y él no sabe el camino por donde ha de ir. Él no sabe lo que lo va a edificar, y eso, lejos de edificarlo, lo va a llevar a la muerte. Esa es la mentira encubierta de Satanás, y esa es la astucia del enemigo.
¿Entiende? Esa es la astucia del enemigo, que con palabras engañosas engaña a las masas. Está lleno de líderes fatos que solo saben hablar estas sandeces y que creen que esto es el pastorado, hablar semejantes sandeces, y que ora a Dios para que Dios te dé el trabajo que tú le estás pidiendo, y que ora a Dios para que Dios te lleve al país que tú le estás pidiendo, y que ora a Dios para que Dios te dé tu bendición y para que Dios te dé ese pastorado cuando Dios no tiene ningún pastorado para ti. Esos son los líderes fatos que hacen perder al hombre continuamente. Esos son los líderes insensatos que hacen perder a los ingenuos. Y entonces no saben la cantidad de vanidad que tiene en su corazón, hermano. El hombre está tan plagado de iniquidad en su corazón que no lo puede entender. Por eso dice, allí en la Escritura, dice, cuántas iniquidades y pecados tengo yo. Eso es algo que solamente pueden salir a la luz a través de la tribulación, no la que yo mismo me pongo en mi vida, sino la que Dios me revela, me dice a través de sus manifestaciones que Él me va a hacer pasar. ¿Entiende? A través de sus manifestaciones Dios me dice lo que Él me va a hacer pasar. Así como cuando el Señor le dijo a Ananías que fuera allí a la casa en la calle que se llama Derecha, para que ungiera a Pablo, porque es aquí que él oraba, y que veía en visión a uno llamado Ananías que venía y le ponía las manos y que recibía la vista. Entonces Ananías le dijo al Señor, eso está en Hechos capítulo 9. Entonces Ananías le dijo al Señor, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Hechos 9:13, Hechos 9 del 11 en adelante. Y allí el Señor le dijo, dice, Hechos 9:15, dice exactamente, el Señor le dijo así, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Y dice el verso 16, el punto clave que voy a tocar, dice, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿Qué quiere decir? Que el padecimiento es una necesidad. El padecimiento no por mis pecados, el padecimiento por causa del Señor. Para que Cristo sea formado en el creyente, éste necesita padecer. Y este padecimiento no me lo escojo yo mismo por mi propia cuenta, sino que el Señor dice, yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. O sea, que Dios me va a traer el padecimiento que yo necesito. Porque en esa intimidad, en esa comunión íntima y profunda con Él, en esa comunión con Jesucristo, el Espíritu me va manifestando, se me va manifestando y me va revelando mis obras que yo tengo que hacer, a dónde yo voy a vivir, con quién me voy a casar, qué trabajo voy a hacer, qué acción voy a hacer y qué acción no voy a hacer. Él se me va enseñando todo, a dónde debo dirigirme y todas las cosas, Él me va dirigiendo, y a través de esa dirección yo voy a ir topándome con muchas dificultades, con muchos problemas. Voy a ir topándome con problemas entre hermanos, con problemas, peligros en el desierto, peligros entre falsos hermanos, peligros en la ciudad, peligros en el campo, peligros en alta mar. Yo me voy a ir enfrentando con todo eso, y eso va a ir sacando a la luz mis iniquidades, y cuando esas iniquidades salgan a la luz, cuando esas debilidades, cuando esas cantidades de cosas que el hombre no lo puede ver por su propia cuenta, salgan a la luz, entonces el Señor me va a hacer concientizar todo eso, y me las va a ir puliendo, me las va a ir quitando, me va a ir purificando mi espíritu. Por eso es necesaria la tribulación, por eso es necesaria la angustia, por eso es necesario el azote. Por ejemplo, Pablo dice que él estuvo en peligro entre falsos hermanos. Bien, hermano, esto es necesario. O sea, no es que sea la voluntad de Dios que sea falso mucha gente, sino que esto es necesario. Por ejemplo, está en segunda de Corintios y en el capítulo 5, en segunda de Corintios capítulo 11, dice, en el verso 23, dice así:
Son ministros de Cristo, como si fuera loco hablo. Yo más, o sea, habla del verdadero ministerio, no el que sale de la escuela de pastor, no el que sale porque me escogió el pueblo, no el que sale porque yo tenía capacidad de liderazgo, no el que sale porque me profetizó el profeta fulanito que ni siquiera sabe dónde estaba parado él. Dice, son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo. Dice, yo más, habla del verdadero ministro. Dice, en trabajos más abundante, en azotes sin número. O sea, que el verdadero ministro lleva azotes. Porque Pablo lo llevó azotes físicos, pero ahora es azotes espirituales por causa del Señor. ¿Entiende? En azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte. Oiga bien, peligro de muerte incluso. Muchas veces de los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. Ahora tú recibes, el verdadero ministro recibe ese azote. ¿De qué judíos? ¿De los judíos físicos ahora por apellido allá de Jerusalén la física? No, sino de los judíos que dicen ser judíos, o sea, que dicen ser pueblo de Dios, pero no lo son. De los que dicen ser los líderes, pero no lo son. De los que dicen ser los ministros de Dios, pero no lo son. Que a causa de las revelaciones me azotan espiritualmente, tildándome de falso, tildándome de una u otra cosa, ¿entiende? Tildándome de indigno. De estos recibo azotes. Ese azote me es necesario porque Pablo lo vivió, Pablo lo sufrió. Ese azote me es necesario. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 5 veces la mano del hombre. ¿Qué quiere decir? La obra del hombre será azotar al justo. La obra del creyente que dice ser creyente será azotar al que vive en el verdadero secreto y obediencia perfecta a las órdenes del Espíritu Santo. Porque cuando la gente habla de hacer la voluntad de Dios, enseguida se les viene a la mente a muchos ministros inicos y falsos y fatos y necios. Enseguida se les viene a la mente que hacer la voluntad de Dios es ir a la iglesia. Y él le dijo a ellos, ¿dónde les reveló eso el Espíritu Santo? Porque la voluntad de Dios es la que Él me revela en su secreto continuamente. ¿Me entiende? Y si Él me dice, bueno, vas a ir allí a la esquina y vas a hablarle a una persona que va a pasar, esa es la voluntad de Dios para ese día. Y si Él me dice, vas a vivir en tal sitio, esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es lo que me va diciendo el Señor en mi intimidad con Él, no en mi antojo. Porque me salió un trabajo en Nueva York y me voy para Nueva York porque me salió un trabajo allá. Eso no es la voluntad de Dios. Ese fue lo que me puso el diablo en el medio y en mi emoción yo dije que era de Dios. Eso no es la voluntad de Dios, sino la del secreto. Y esa voluntad te lleva a recibir azotes. Bueno, sigue diciendo. Esto ya en 1 Corintios 11. Sigue diciendo, dice el verso 25. 3 veces he sido azotado con varas. Una vez apedreado. Oiga bien todo lo que pasó, hermano. 3 veces con vara. Todo esto hay que pasarlo ahora espiritualmente porque Él lo vivió físicamente. Para que nosotros lo vivamos espiritualmente. Y aún muchos viven cosas incluso físicamente, pero espiritualmente es el asunto. 3 veces he sido azotado con varas. O sea, algo más rígido, más recio. ¿Me entiende? Vara como es algo más duro porque el látigo pica, pero la vara causa un dolor todavía más profundo, ¿entiende? 3 veces he sido azotado con varas. Una vez apedreado, oiga bien, apedreado cuando no tienen con qué refutarle la revelación del Espíritu de Dios y le lanzan pedrada como diciéndole falso maestro, como diciéndole engañador, mentiroso, como diciéndole que es de un pecado pecador, ¿entiende? Que es como imputándole un pecado o otro, cuando como haciéndole ver que es de una u otra cosa que no es usted. Entonces, eso es ser apedreado. Eso son piedras espirituales, ¿ya entiende? Dice, 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos,
en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed. No, aunque todos los días tenía el plato de pollo asado y todo tipo de manjar que se me antoja todo el tiempo porque no puedo vivir sin eso, como hoy en día la cristiandad moderna, que llena de avaricia y de codicia está. Dice, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, porque una cosa es ayuno y otra cosa es hambre. ¿Me entiende? Hambre, porque el Señor te hace pasar por esa hambre para que aprendas y para que entiendas que la vida en el cuerpo no es la que tiene valor, sino la vida espiritual, que es la que te da la imagen del Señor y una honra eterna y las riquezas indecibles en el reino de los cielos. No la vida en el cuerpo, ni el deleite del cuerpo, ni el cumplir el antojo del cuerpo, lo que yo pienso que necesita. ¿Entiende? Entonces, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, es que te hace pasar frío, te hace pasar ese frío, te hace pasar escasez de incluso de ropa, de vestido, y además de otras cosas. O sea que todavía todo esto no es, sino que habían más cosas, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Pero cuando usted ve que empieza diciendo, ¿son ministros de Dios? ¿Son ministros de Cristo? Y dice después, como si estuviera loco hablo. Yo más. ¿En qué? En trabajos más abundantes, en azote y todo lo que ya nombramos, hermano. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir esto? Que el ministro verdadero del Señor se forma en todo esto. Esto es lo que hace al ministro. No el título, no la escuela que pasó, no el que lo puso el pueblo, no el que el profeta vino y le dijo, yo te llamo evangelista. No, eso no forma al ministro. Lo que forma al ministro es esto, porque si bien el Espíritu Santo se manifestó cuando dice que ayunando y orando, el Espíritu de Dios se manifestó y dijo, apartadme allí a Pablo y a Bernabé para la obra para la cual los he llamado. Esto es algo que el Señor hace y llama, pero va a la par de todas estas cosas. No va suelto, sino que va de la mano. Va de la mano. Y Él llama a los que atribula. Él llama a los que pasan por todas estas cosas. Él llama a los que atraviesan por todos estos problemas. Él llama a los que hace atravesar por todas estas situaciones, porque a estos son a los que el Señor forma. El Señor no forma a otra gente. El Señor forma, hermano, a estos. Por eso es que Pablo dice, allí en el libro de los Filipenses, en el capítulo 4 del libro de Filipenses, que en el capítulo 4 del libro de Filipenses, por eso es que el Señor dice que en todo y por todo he sido enseñado. En todo y por todo he sido enseñado. Filipenses 4:12. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. O sea, en todo y por todo he sido enseñado. ¿Quién me enseñó? ¿Quién lo enseñó? ¿Quién lo enseñó? ¿El maestro de la escuela de pastor? ¿Quién lo enseñó? ¿El hermano allí de la congregación que dijo que era líder, que era esto? ¿Quién lo enseñó? Lo enseñó el Espíritu Santo, manifestándosele, revelándole lo que tenía que hacer, a dónde ir, qué hacer, qué no hacer, y a través de que lo llevaba a todos esos lugares, le enseñaba con la acción, le enseñaba ya ahora no teóricamente, sino en la práctica de la tribulación, en la práctica del padecimiento, ¿entiende? Por eso dice, en todo, sé vivir humildemente y sé tener abundancia, en todo y por todo he sido enseñado. ¿Cuáles son los ministros de hoy? Los que saben no tener nada, los que saben pasar hambre, pues no, porque
tuvieron necesidad viviendo neciamente, porque eso lo pasa el hombre en la tierra por causa del pecado de la tierra. Necesidades incluso siendo pecadores. No por eso. No por eso. O sea, teniendo la posibilidad de tener, pero yendo a donde Dios le mandó, renunciando a lo que podía tener, teniendo la posibilidad de tener, porque él podía tener muchas cosas, ¿entiende? Él podía tener muchas cosas, pero todo lo tuvo por basura por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, por amor del cual lo perdió todo y lo tuvo por basura para ganar a Cristo. O sea, no se trata de un padecimiento porque es que no hay trabajo, no consigo en esta ciudad y no consigo en otra. No se trata de eso. Se trata de un padecimiento porque teniendo la posibilidad de tener, yo mismo me entrego para no tener. Porque voy a donde Dios me dice y donde Dios me dice no hay nada. Porque hago lo que Dios me dice y lo que Dios me dice acarrea sobre mí esa necesidad, ¿entiende? Y entonces renuncio a lo que yo puedo tener para tener lo de Dios. Ese es el padecimiento por el Señor. No es otro, hermano. Así es como el Señor. Eso es lo mismo. Parte desde la base de lo que el Señor dijo cuando Él puso su vida. Bien. Cuando el Señor puso su vida, Él dijo, nadie me la quita, sino que yo mismo, de mí mismo, yo la pongo. Tengo poder para tomarla, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Así dice Juan capítulo 10, verso 17 y verso 18. Dice así, por eso me ama el Padre. Oiga bien. Juan 10, 17 y 18 dice así, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. O sea, yo la pongo, ya entiende, esto viene desde esta base, desde este fundamento, lo que pasa el verdadero ministro. Dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Quiere decir que este es el mandamiento del Padre. El Señor le da al verdadero hombre y mujer de Dios, al verdadero ministro, a los verdaderos que se entregan a Él, le da las condiciones para tener todas las cosas. Honra entre los hombres. Le da capacidades incluso oratorias. Oratorias me refiero de hablar. Oratorio es algo de que sale, las palabras que se expresan con la boca. Oral, la boca, lo que se habla es la acción oratoria, ¿me entiendes? Porque viene de lo oral, que es con la boca. Entonces, tiene capacidad oratoria, tiene capacidad para adquirir muchas personas a través de un mensaje estructurado, armado, que los convenza. Tiene esa capacidad, pero sin embargo, renuncia a eso. Y lejos de tener muchas personas que lo aplaudan, lejos de tener mucha honra entre la cristiandad que busca este tipo de cosas, entre los hombres que buscan escuchar lisonja, lejos de eso, renuncia a hablar eso y no usa su oratoria para nada de eso. No, sino que va a esperar en el Señor, y cuando el Señor la manda a hablar, no habla lo que Él quiere, sino que al hablar otras cosas, entonces renuncia a tener, al hablar otras cosas, renuncia a hablar lo que quería la gente, y ahora va a hablar otra cosa, y ya no va a tener las amistades, ni la honra, ni la aceptación, ni la aprobación, ni el reconocimiento de los demás. Antes bien, va a recibir las pedradas de los demás, el vituperio de los demás, el menosprecio de los demás. Va a sufrir el agravio por parte de los demás. Va a padecer por los demás y va entonces a ser apartado de los demás, no unido a los demás, teniendo la posibilidad por la oratoria que tiene de tenerlos como amigos, de tenerlos como personas que lo aceptan, de tenerlos como personas que lo honran. Teniendo esa posibilidad, renuncia a eso por el Señor. Solo le pongo un ejemplo, ¿me entiende? Así otro también, de pronto Dios le da la capacidad para una buena acción de trabajo secular,
trabajo para el dinero y demás, por ejemplo, las buenas cualidades como de carpintero, de una persona que tiene una inteligencia para trabajar de pronto la informática y puede ganar mucho dinero, pero sin embargo, Dios le dice, no vas a hacer eso, ve a tal sitio y vete a vivir a tal montaña, o vete a vivir acá, o haz esto, haz lo otro. Y cuando hace esto otro que Dios le está mandando, está renunciando a esas capacidades que tiene para ganar dinero y se empobrece por causa de lo que el Señor le está mandando. Esto es sufrir por el Señor. No es que voy a sufrir necesidad porque es que no hay trabajo. ¿Me entiendes? No, no es eso. Es porque teniendo la posibilidad, teniendo las cualidades, teniendo las capacidades que Dios me ha dado, renuncio a ello para sufrir por el Señor. ¿Entiendes? Ese es el fundamento. Eso es el fundamento que el Señor dijo. Nadie me quita la vida. No, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Ahora, esto ya en el creyente se manifiesta de otras formas. Yo le puse 2 ejemplos, pero esto es de muchas formas. Le estoy especificando cómo es que se sufre, porque la gente dice, no, que estoy en prueba. La mayoría de las personas tienden a decir, no, es que estoy en prueba. Ay, que no es fácil el camino del Señor, que estoy en prueba. ¿Qué prueba? Está sufriendo. ¿Sabe por qué? Porque hay hambruna donde a él le plació vivir. Está sufriendo porque por una u otra cosa de la vida normal, no porque el Señor le haya dicho haz esto o haz esto otro, toma esto, deja esto, haz aquí y haz allá, no por el Señor, sino por un sufrimiento normal de las personas, ¿ya me entiende? Pero es diferente cuando se pone porque se renuncia a eso. Entonces, ¿qué es lo que acontece allí? Que el Señor al creyente le da las capacidades para tener cosas y para vivir de cierta forma, pero lo hace renunciar a eso para no tener nada de lo que puede tener, ni para vivir como puede vivir, para que entonces demuestre en el mundo espiritual y demuestre delante del cielo que verdaderamente se ha negado por el Señor y sufre el sufrimiento del Señor, porque así entonces es que se demuestra verdaderamente que se renuncia a todo por el Señor, porque fácil sería, no porque es que es la situación, no debe de ser por la situación, es que podía tenerlo, pero el Señor lo hace renunciar por la orden del Señor, ¿me entiende? Eso, hermano, mire, eso va a hablar bien claro, eso no lo vive hoy. Este liderazgo necio que vive hoy en la faz de la tierra, ese sufrimiento, ese liderazgo, este liderazgo de hoy no tiene ese sufrimiento. En nada se parece a Pablo, en nada se parece a lo que él padecía, en nada se parece a este sufrimiento que él sufría. ¿Por qué? Porque todo lo que tienen es por sí mismo y todo lo que se les presenta en el camino lo toman. No que el Señor les ordena, porque lo primero que no tienen es la base de que estuve hablando al principio cuando estaba diciendo que a la comunión con Jesucristo nos llamó Dios. Desde esa base, desde ese fundamento, viene todo lo demás. Y ese fundamento lo sustenta, ese fundamento es sustentado por el amor a Dios por encima de su propia vida, porque cree en las promesas eternas. No en las temporales que hacen los hombres, que se hace el propio hombre, ¿me entiende? Y aparte de todo, de que Dios hace que el hombre renuncie, entonces Dios va formando en el hombre, todas las cosas espirituales que se deben de formar en él. Y a partir de atravesarlo por todo tipo de tribulación, por todo tipo de azote, por todo tipo de dificultad, le va quitando todo el cúmulo de cosas negativas, le va quitando todos los errores ocultos que hay en su corazón, que hay en su interior y que él no puede entender, porque solo lo puede entender Dios, y le va quitando todo eso, atravesándolo por menosprecio, por soledades, por hambre,
por frío, por vituperio, por calumnias de los demás, por molestias, por peligros, como dice Pablo que pasó, por azotes espirituales, por ser apedreado espiritualmente. Lo va atravesando por todo esto, y atravesándolo por todo esto le va formando el carácter de Jesucristo en él. Porque el carácter de Jesucristo no es ese carácter aparente que aparentan tener los muchos ministros factos de hoy. No es ese carácter aparente que dicen Dios te ama, Él es amor. Ese no es el carácter del Señor. El carácter del Señor va en formar a Cristo en el hombre. ¿Entiende? El carácter del Señor va en pulir, purificar, enseñar, corregir al hombre y apartarlo de una costumbre terrenal y quitarle la mente terrenal, quitarle el nacimiento de Adán y traerle ahora el nacimiento de Cristo. Quitarle la mente terrenal para ponerle la mente celestial. Esta mente es completamente distinta, porque lo que los hombres tienen hoy, hermano, como que es de Dios y como que es la imagen de Dios, es no más que un humanismo, o sea, un amor humanístico, ¿entiende? Una paciencia humanística, una fe humanística, o sea, una apariencia de amor, pero es del hombre, no es la celestial. La celestial busca lo eterno, la celestial busca lo de la mente de Cristo, ¿me entiende? Y sufre como sufrió el Señor para pulir al hombre y lo perfecciona en la obediencia. La celestial se manifiesta como se manifestó en Abraham, que incluso fue a sacrificar a su propio hijo. Pero la humanística no hace eso. La humanística condena la acción de Abraham. La humanística le dice a Abraham que Abraham es homicida y que Abraham no tiene misericordia y que Abraham no ama a su hijo. El pastor humanístico le dice a Abraham que Abraham no ama a su hijo. O sea, él lo lee y lo ve como algo glorioso, pero en la realidad, en el espíritu, dentro, que él mismo ni lo percibe, pero en su interior, en su espíritu, así lo ve. Porque al que hace como hizo Abraham, así lo ve. Y entonces, la acción de Abraham de ir a sacrificar a su propio hijo, de ir a matar a su propio hijo para sacrificárselo a Dios, esa acción era una acción de obediencia. Y esa acción es una acción de una mente celestial, porque esa acción es de una persona que no está pensando en el cuerpo. Esa acción es de una persona que está pensando en la salvación, en la edificación, en la justicia de Dios, porque si aquello hubiera sido la perfecta voluntad de Dios, Dios sabría lo que iba a hacer a través de eso y cómo iba a salvar a una humanidad completa a través de ese sacrificio. Pero aquello era para probar a Abraham. Pero el hombre natural no lo puede ver así. El hombre natural lo ve como algo malo. El hombre natural lo ve como una maldad. Y la acción humanística condena la acción celestial. La acción humanística, la acción terrenal y la mente terrenal condena la mente espiritual. La mente de Abraham era esta mente, la que no es entendida por el hombre. Pero el liderazgo que hay hoy, el ministro de hoy, no tiene esta mentalidad. El ministro de hoy condena la acción de Abraham y le llama homicida, le llama inmísero, lo tiene como que no tiene misericordia, lo tiene como que no tiene compasión porque no se compadece de su propio hijo, porque mira lo que hace, cómo hace eso. Así es cuando de pronto el predicador habla las revelaciones profundas del Espíritu de Dios y lo tiene como que no tiene compasión, como que no tiene misericordia, pero es lo que Dios le habla en su verdadero secreto. ¿Me entiende? Porque es lo que el Señor enseña al que verdaderamente vive estas cosas. Y así Abraham vivía. Abraham no vivía cómodamente en una casa. Abraham vivía de tienda en tienda. Abraham no se hizo una casa de madera excelente teniendo, oiga bien, teniendo dinero de sobra para hacerlo. Teniendo dinero en exceso para hacerlo. No vivía así. ¿Entiende, hermano? Vivía de tienda en tienda y fue y sacrificó a su hijo. O sea, esta es la acción espiritual. Sacrificó a su hijo, fue a sacrificar a su hijo. No lo sacrificó porque era de pronto el mandato de Dios para probarlo.
para probar su fe. Este es el sufrimiento de la cruz. Él vivió el sufrimiento de la cruz sin Cristo haber venido aún, pero por fe lo vivió esperando la promesa, ¿entiende? Vivió en esperanza y venció esperanza contra esperanza. Y él no tenía hijo, y él no tenía casa propia ni lugar específico donde vivir. Y él fue a sacrificar a su hijo y hacía cosas que Dios le mandaba hacer que para los demás era una locura. Quiere decir que la acción humanística te hace ver como que el liderazgo es de algo amoroso, allí atender a las ovejas para que cumplan sus sueños, sus antojos. Esa acción humanística es de Satanás y lleva al hombre al infierno. Y ese ministerio no lo dio Dios, ese ministerio se lo dio el diablo al hombre, porque eso fue el hombre nacido de carne y de sangre que lo tomó. Pero el ministerio del Señor se forma en la tribulación, porque eso es lo que forma al hombre, porque eso fue lo que formó a Abraham. Y sin embargo fue llamado amigo de Dios, porque este es el amigo de Dios, el que sufre, él no vivía deleitándose de placer en placer. Él no vivía eso, sino que vivía en un sufrimiento. Y no solo él, sino que los que vivieron como él, porque esto es lo que forma al ministro. Esto lo dice allí en el libro de los Hebreos, capítulo 11. En el libro de los Hebreos, capítulo 11, y en el verso número 36. Oiga qué dice: otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Oiga bien, está hablando de hombres y mujeres de Dios. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Vituperios, azotes, prisiones, cárceles. Fueron apedreados, como José, que sufrió cárcel. Yo le pongo un ejemplo, como José, que sufrió la cárcel, como Jacob, que vivía angustiado. Su vida fue una vida de continua angustia, como cuando se presentó delante de Faraón y Faraón le dijo: ¿cuántos son los días de tu vida? Y allí Jacob le dijo: los días de la vida de tu siervo son pocos y malos. Le dijo que los días de la vida de tu siervo, de él, eran pocos y malos. Era 140 y tantos años que tenía, 130 y tantos años que tenía en ese momento. Pero le dijo que eran pocos y malos, no eran buenos, porque esto es lo que forma el carácter de Dios en el hombre, porque está mirando la vida eterna, está mirando un espíritu recto que va a ser formado en él. Está mirando la promesa gloriosa, está mirando la verdadera felicidad del espíritu, porque el hombre en el cuerpo, como pecó, está plagado de muchas iniquidades, y el cuerpo necesita el azote, el sufrimiento para ser libre de todas esas iniquidades. De otra forma no puede ser formado. Por eso es que la creación es entregada a vanidad, para que se aparten de la vanidad los que son formados a lo justo, a lo verdadero, a lo que no mira por lo vano, a lo que no mira por la tierra. No es porque Dios diga y se le plació, no, tiene que ser con azotes. No es así, es que es una necesidad en el mundo espiritual. Ahora voy a ver dónde dice eso, pero estaba en Hebreos 11, 36 y 37 en adelante, donde dice: fueron apedreados, aserrados. O sea, aserrados es que lo cortaron con una sierra, como a Isaías, lo cortaron con una sierra, lo cortaron por el medio. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras. Pobres, no cubiertos de vestido honroso, como Juan, que el Señor dijo de él: ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Unas cañas sacudidas por el viento? ¿O qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? Los que visten de vestiduras delicadas, dice, en las casas de los reyes están. ¿Pero qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, porque este era el verdadero profeta. No se vestía de vestiduras delicadas como los hombres, sino que era un vestido de pieles de camello.
hermano, porque su mente no estaba ni en la ropa, ni en la buena comida, ni en la buena casa, porque vivía en el desierto. Y por eso dice así, vestidos cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, ya lo ve, angustiados, ya lo ve, maltratados. Ese es el evangelio. Y esta es la formación de Cristo en el hombre, no es otra. No es lo que tienen hoy como formación. Por eso es que el amor de muchos se ha enfriado, porque hoy lo que ha acontecido es una falta de amor a Dios, porque el hombre no se niega a todo lo que tiene, a todo lo que desea para sufrir nada de esto, porque no busca la voluntad de Dios. Todos hacen lo que bien le parece y dicen que es de Dios. Esto no es llamado de Dios, esto no es ministerio, esto es obra de Satanás, esto es obra de las tinieblas. La verdadera está aquí descrita, es la que el Señor revela, es la que el Señor habla. Dice, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos. Entonces, verso 38, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y después sigue diciendo, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. ¿Qué testimonio alcanzaron? Alcanzaron el testimonio delante de todos los ángeles de Dios. Alcanzaron el testimonio delante del cielo en el mundo espiritual, porque esta es la nube de testigos que nos rodea. Esta es la nube de testigos. Los hombres no lo veían como hombres de Dios, como no veían a Jeremías, no veían a Isaías, no veían a ninguno. Entonces dice, proveyendo Dios, verso 40, alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Bien, hermano, ellos no fueron perfeccionados aparte de nosotros. Ellos fueron perfeccionados como también somos perfeccionados nosotros. Solo los que sufren esto son perfeccionados. Y esta es la perfección. La perfección te hace sufrir todas estas cosas, o un cúmulo de cosas, aunque no sean absolutamente todas, porque habla de muchas, pero te hace sufrir un cúmulo de cosas molestas para el hombre natural. Pero porque el hombre natural renuncia al beneficio por hacer lo que Dios le dice. Pero si no se vive en el secreto del Señor y no se queda quieto el hombre esperando lo que Dios le diga, jamás se puede recibir la verdadera orden. Se va a recibir la orden de la mente y de los pensamientos, de la carne y de los pensamientos. Se va a recibir la orden de la carne y la orden de los pensamientos, como dice en el libro de los Efesios, allí en el libro de los Efesios, en el capítulo 2, que dice que nosotros andábamos conforme a los deseos de nuestra carne y de nuestros pensamientos. Y éramos por naturaleza, Efesios 2:3, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Dice que nosotros en otro tiempo, vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza los hijos de ira, lo mismo que los demás. Oiga, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. La voluntad de la carne, no crea que es solamente que fornicación, adulterio, vicio, robo, estas cosas que en el mundo normalmente se tiene como los pecados visibles. No. La voluntad de la carne y la voluntad de los pensamientos, o sea, mi comodidad, mi buen trabajo, mi buena vida, mi propio matrimonio que yo determiné, no es que Dios me dio, mis propias obras, esa es la voluntad de la carne y esa es la voluntad de los pensamientos, ¿entiende? Y esa voluntad te lleva a una muerte eterna. Esa voluntad te lleva a un falso ministerio. Esa voluntad acarrea condenación. Por eso dice así, nosotros en otro tiempo vivimos en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Quiere decir que hay ira sobre todo aquel que vive así. Aunque en el mundo físico aparente ser ministro. Ay, el hermanito que tiene el ministerio en la iglesia de la alabanza. Oh, qué bien. Y lo que tiene es ira sobre él porque vive en la voluntad de su carne y de sus pensamientos.
Ay, el pastor que tiene buen prestigio, este sí, porque tiene buen estudio. Mire, qué bueno, pues tiene buena iglesia, mire cómo Dios lo prospera. Y vive bajo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y no es Dios, hermano, es el Dios de este siglo el que ha hecho todo esto. ¿Por qué? Porque el atravesar por todos los vituperios y todas las dificultades es la que forma a Cristo en el hombre. Por eso es que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es lo que dice en el libro de los Hechos, allí en el capítulo 14, que dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Hechos 14, 22 dice así. Dice que confirmando la palabra, dice, confirmando los ánimos de los discípulos y exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Pero es lo que hemos descrito. Las tribulaciones que se sufren porque Dios me está ordenando hacer una u otra cosa. No porque hay problemas donde vivo por los problemas naturales de la vida. No. Sino por el Evangelio, por las órdenes de Dios, por la verdadera revelación del Espíritu de Dios, por la verdadera guianza del Espíritu, por lo que el Señor me dice, por lo que el Señor me enseña. Por eso son las tribulaciones. ¿Y por qué es necesario? ¿Por qué es necesario entrar en el reino de Dios a través de muchas tribulaciones? Ya lo he estado diciendo en la enseñanza, hermano. Porque así es que se forma Cristo en el hombre. Este es el carácter de Cristo. Esto es lo que libra al hombre de todos los errores que le son ocultos. Esto es lo que purifica el corazón. Esto es lo que limpia. Esto es lo que transforma. Esto es lo que forma una mente espiritual, una mente celestial. Esto es lo que forma la mente de Cristo en el hombre. No es otra cosa. Esto es lo que forma la mente de Cristo en el hombre. Y esto es, hermano, esto es lo que forma al ministro. Todos somos llamados a este ministerio. Esto es lo que forma al ministro. No la escuela, no la teología, que más bien es de las tinieblas. No el que los hermanos me pusieron porque yo tenía allí capacidad, tenía allí cualidades de liderazgo. No el profeta que vino y vino y puso la mano, siendo aquel el que le profetizó, un insensato, un extraviado, uno que de comunión con Dios no tiene nada y que de sufrimiento no tiene nada y que de esperanza del cielo no tiene nada y todo lo que tiene es de la tierra. Entonces, no es por nada de eso, sino que lo que forma el ministro son todas estas cosas. Por eso es que vuelvo ahí al punto de partida donde partimos, que es 2 de Corintios 6, 4 en adelante. Por eso es que Pablo dijo que nos recomendamos en todo como ministros de Dios. Este fue el punto de partida, esto lo leímos. Que nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias. Mucha paciencia, o sea, esperando que Dios nos diga, sin hacer absolutamente nada y sin desesperarnos. Ay, pero ¿qué hago? No tengo. Esperando en la búsqueda de Dios, esperando en la revelación del Señor, esperando, leyendo sin cesar, tratando de escuchar al Señor, esperando en la manifestación del Señor. Porque la gente se desespera. ¿Qué hago, hermano? ¿Dónde me congrego? ¿Cómo que dónde te congrega? ¿Y qué? A ver, ¿cuál es el camino? ¿Cuál es la verdad? ¿Y cuál es la vida? ¿Cuál es? ¿La congregación o es Cristo? Entonces, ¿qué usted está buscando? ¿La vida o está buscando la comunión social? ¿Qué está buscando usted? ¿La edificación o la relación con los demás? ¿Qué es lo que está buscando usted? ¿El contentamiento del cielo o el contentamiento de los hombres? ¿Entiende, hermano? Entonces por eso que dice, en mucha paciencia, pacientemente esperando.
No, es que yo tengo que desarrollar un ministerio porque Dios llamó al ministerio. Dios te llamó al ministerio. Dios llama al ministerio, pero Dios te llama a una perfección, a tener su imagen. Dios te llama a la comunión con su Hijo Jesucristo. Eso es lo que te llama Dios. Entonces a ti lo que te importa es una obra. A ti lo que te importa es un nombre de iglesia. A ti lo que te importa es sencillamente un reconocimiento, un estatus de líder, un estatus de ministro. No te importa la imagen de Dios, no te importa la comunión con el Señor. No te importa la verdadera edificación en una vida de sufrimiento. No, que por eso es que dice, en mucha paciencia. Esa es la mucha paciencia, hermano. ¿Ya entiende? Entonces dice, eso es lo que es el verdadero ministro. Ministros de Dios en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos. ¿Cuáles son las cárceles que se viven ahora? Que no se te abren las puertas para predicar aquí, para predicar allá con el tiempo de Noé, que nadie quería escuchar a Noé. Porque quieren escuchar a los fatuos, quieren escuchar a los que hablan de prosperidad, quieren escuchar a los que hablan de ganar ciudades y de imponer las manos y de que la gente, y de que a los malos se les vuelva la boca como un chicharrón y de que a los buenos, supuestamente ellos dicen que son buenos, Dios les dé el antojo de su corazón y de poner las manos y que se revuelquen por el piso y todo esto. Entonces, estos son los que no están en cárceles. Estos son los que están libres. Pero la cárcel que se sufre es la cárcel que vivió José. Esta cárcel es una cárcel espiritual porque no te da honra entre hombres, no te da lugar entre los hombres. Es la cárcel de que no tienes lugar. No tienes lugar entre los hombres, como Cristo no tuvo lugar para nacer, sino que nació en el pesebre. No había lugar para él en el mesón, ¿entiende? Así, no hay lugar para el creyente verdadero, para el verdadero que es formado en esta verdadera formación. No hay lugar entre la multitud de la cristiandad. Esto es lo que el hombre no entiende. Piensan que la multitud va a salvación porque se dice ser cristiana. No, la multitud va a perdición. Los escasos son de Dios. Y esto no se vive hoy, porque es el tiempo en el cuando el Señor viene no haya fe en la tierra. No haya fe, sino que hay una fe terrenal. ¿Ya entiende? Entonces dice, en cárceles, le estoy describiendo, en tumultos, en trabajos de Dios, trabajos que el Señor nos pone a hacer no para dinero, trabajos que el Señor nos pone a hacer espiritualmente para una edificación, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza. Vive una vida que vive en ayunos que no son gratos al cuerpo. ¿Me entiende? No es que ayuné una vez, es que vive así. Es que a las 12 del día ya cumplí. Eso es basura de las tinieblas, para hablarle con toda claridad. Eso es basura de las tinieblas. Lo que el Señor manda es tan distinto, lo que el Señor te pone a hacer a través de la vida es tan distinto, que no se puede entender en el cuerpo, no se puede comprender. Es muy diferente lo que el Señor manda hacer. ¿Se entiende, hermano? Esto es en ayunos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia. ¿Cuál es la pureza? Solo lo que viene del cielo, no tomando nada de la tierra, no tomando nada de los hombres, no tomando nada de la mente terrenal, no tomando nada del hombre que vive por vista, no tomando de la enseñanza de la escuela, no tomando de la enseñanza de los hombres, porque lo puro es todo lo que es del cielo sin contaminación de nada de la tierra. Esto es lo puro. ¿Ya me entiende? Esto es lo puro, pero lo impuro es lo que viene del corazón, es lo que viene de la tierra. Dice, en pureza, en ciencia, lo que le enseñé como se enseña la palabra de Dios, con la ciencia profunda que enseña el Espíritu Santo en su profundidad, en longanimidad, o sea, que así permaneces algo largo, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, no en el platónico. No en el humanístico que le hablé hace un rato cuando le puse el ejemplo del amor humanístico y el amor de Abraham, que era el verdadero. ¿Ya entiende? En amor sincero, el que viene del cielo, que no es entendido por los hombres, hermano. En palabra de verdad, no en palabra de mentira, porque cuando dice palabra de verdad, hay palabras de mentira que llegan a los ministros. En palabra de verdad, en poder de Dios, no en el de los hombres, porque hay un poder de Dios y hay un poder de los hombres, que es el que se manifiesta hoy.
que es Satanás a través del hombre, que dice que se manifiesta con grandes milagros y señales y prodigios, ¿verdad? Y engaña aún hasta los escogidos. Dice, con armas de justicia a diestra y a siniestra, ¿me entiendes? Por honra y por deshonra, porque tiene honra en el cielo, pero tiene deshonra entre los hombres. Esto es ministro. Tiene deshonra, no honra entre los hombres, sino deshonra entre los hombres. La honra que tiene es delante de Dios y de todos sus santos ángeles y de todo el cielo. Por honra y por deshonra. Por mala fama y por buena fama. La tiene mala fama entre los hombres, pero buena fama en todo el cielo. Porque el que en el cielo es conocido como verdadero ministro, todo el mundo en el cielo, hermano, lo admira. Todo el mundo en el cielo aplaude las obras de Dios en él. Todo el mundo en el cielo lo conoce, es noticia. Pero en la tierra no es conocido. Y sucede a la inversa. El que es conocido en la tierra, en el cielo no lo conocen, porque sus obras son inicuas. Gran ministro, gran siervo, ay, el gran predicador, aquí viene, hermano, el día tal, día de la campaña con este gran predicador famoso entre toda la cristiandad. Este no es conocido en el cielo. Por eso dice, por mala fama y por buena fama, porque tiene mala fama entre los hombres, pero buena en el cielo. Así el que tiene buena fama entre los hombres, en el cielo no tiene, porque lo que habla es sandeces, no tiene la verdadera formación del Espíritu de Cristo en él. No tiene la verdadera formación del ministro. Esto es lo que forma al ministro. Esta es la formación del ministro. En la escuela no le van a enseñar esto. En la escuela porque ellos son los primeros que quebrantan todo esto y que le pasan por alto y que ni lo entienden porque el Espíritu de Dios no les revela nada. Pero sigo, dice, como engañadores, pero veraces. ¿Qué quiere decir? Que son vistos como engañadores. Nada, tu palabra es falsa, ¿qué es revelación? El Señor no nos ama, el Señor no habla nada de eso. O sea, es visto como engañador. El ministro, esto está diciendo, somos ministros en esto y en esto y en esto y en esto y en esto. Somos ministros siendo vistos como engañadores. Esto es el verdadero ministro, pero es veraz. Es el que verdaderamente tiene la verdad del cielo. ¿Ya entiende? Va a ser visto como engañador entre la cristiandad. Va a ser visto como engañador entre la multitud de terrenales y carnales. No va a ser visto como veraz, va a ser visto como engañador, pero es el verdadero veraz en el cielo. Como era visto Noé, como un engañador que estaba diciendo que Dios iba a enviar un diluvio, que de dónde se inventó semejante mentira y que solamente en ese barco y que que yo era un disparate para todo el mundo. Era visto como engañador, pero era lo único veraz en toda la faz de la tierra. No había otra veracidad, no existía. Pero era visto por todos como engañador. Era una multitud incontable que lo veía como engañador. ¿Entiende, hermano? Era una multitud incontable, como desconocidos. O sea, no es conocido entre los hombres, como desconocidos, pero bien conocidos, porque son bien conocidos. Este ministro es bien conocido entre todos los ángeles de Dios y los redimidos que están en el cielo. Es una multitud infinita que el hombre no puede entender ni le llega a la mente. Por eso dice, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos. Mas he aquí vivimos. ¿Por qué moribundos? Porque lo tienen como tenían a Cristo. Se encomendó a Jehová, líbrale de él, sálvele, puesto que en él se complacía. O sea, Dios no lo bendice. Mira cómo Dios no lo bendice. ¿Qué mal habrá hecho? Así como moribundos, como si estuviera muerto, como moribundo. Pero está lleno de todas las riquezas del cielo. Tiene la verdadera vida. ¿Me entiende, hermano? En el interior tiene la verdadera vida, la que no se ve al ojo de la carne. ¿Entiende? Este es el verdadero ministro. No el que se ve que vive porque tiene la gran corbata, tiene la buena honra entre los hombres, tiene la elocuencia con las palabras terrenales, no las celestiales. Una cosa es el denuedo del cielo y otra la elocuencia de la tierra. ¿Entiende, hermano? Es muy distinto el asunto. Entonces, este es el verdadero ministro. Dice, como castigados, mas no muertos. Mira cómo Dios lo castiga.
le dicen de pronto. Pero no, ¿quién le dijo que es castigo? Es honra, es perfección, es camino de justicia, es camino de perfección, es camino de verdadera formación espiritual, que se va formando Cristo en el hombre, y el hombre lo tiene como que Dios lo castiga, como que Dios lo azota, mas no muertos, porque este castigo da vida. Pero lo que el hombre le llama castigo, como castigado, pero no es un castigo, es todo lo que Dios lo pone a sufrir, como dijeron de Cristo. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. O sea, lo vieron como que Dios lo tenía herido, como que Dios lo tenía abatido, como que Dios lo tenía castigado, como que lo azotó Dios. Sin embargo, era la imagen del Señor y era el verdadero ministerio del Señor. ¿Cuál es el ministerio del Señor? El ministerio de la salvación eterna. El ministerio de salvación. Es el ministerio del Señor. El ministerio de vida. El ministerio de salvación. Era a través del azote. Era a través de la cruz. Y los hombres lo tenían como azotado. ¿Entiende? Como herido de Dios y abatido. Pero era el verdadero ministerio. Así también lo vive el creyente, el que verdaderamente es formado por el Señor, el verdadero. Dice, como entristecidos, mas siempre gozosos. Porque no está allí en la comedera de carne con los hermanos, no está allí en el brinca aquí, brinca allá. Y se ve como aparte, se ve como que sufriendo por montes, se ve como que sufriendo soledades. Eso es, como entristecido, mas tiene el verdadero gozo, como dice David. Tú diste alegría a mi corazón mayor que la de ellos, cuando abundaba su grano y su mosto. Porque tiene el verdadero gozo de la edificación. Porque cuando el espíritu del hombre es perfeccionado y vive en esa intimidad única con el Señor, en esa verdadera intimidad y secreto y relación con el Señor, haciendo sus obras que aunque son molestas, esto, aunque le causa una agonía al cuerpo, le da verdadera alegría al espíritu, hermano. Al hombre interior le da fuerza, vigor, le da gozo, le da riquezas, pero en lo exterior no se ve. ¿Me entiende? En lo exterior, estoy describiéndole allí donde empezamos, por eso no le llevo a uno u otro texto, por eso también dice la Escritura, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Bien, ¿esto qué dice? Aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. ¿Por qué se va desgastando este hombre exterior? Pero voy a seguir allí, estoy en el verso 10 de 2 Corintios 6. Estoy allí. Entristecidos, mas siempre gozosos. Como pobres, mas enriqueciendo a muchos. Mira, no tiene nada. Como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Posee. ¿Qué es lo que posee? Toda la riqueza de pleno entendimiento. Posee el conocimiento verdadero del corazón del Señor. Posee las riquezas eternas en el cielo. La mansión gloriosa que Dios tiene preparado para esto no se asemeja a nada de lo que los hombres pueden pedir o entender. ¿Me entiende? Posee toda la honra del cielo, la inteligencia, las riquezas infinitas que no corrompen, celestiales. Por eso dice, poseyéndolo todo. Esto es el verdadero ministro, el que tiene todo esto, hermano. El resto es falso y es de papel. El resto es de cartón. El resto es de la tierra, es de barro, hermano. El resto está preparado para ser quemado. Le hablé acerca del hombre interior que se va renovando de día en día. Está allí en 2 de Corintios, capítulo 4, verso 16. Dice, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día.
¿Cómo se desgasta el hombre exterior? En todo esto que Dios pone a sufrir al hombre. En todo esto que parece malo, pero es bueno. Y entre tanto va viviendo esta agonía, va sufriendo esto en el cuerpo, va siendo visto como azotado, herido de Dios y abatido. Tanto va sufriendo la soledad, el vituperio, el menosprecio, la calumnia. Su hombre interior se va renovando. Su hombre interior cada vez es más enriquecido. Su hombre interior cada vez tiene más fuerza y poder espiritual. Su hombre interior cada vez más tiene la semejanza de Dios. Por eso es que tiene más fuerza, más riqueza, porque ese hombre interior va haciéndose conforme a la imagen de Cristo, va formándose conforme a la imagen de Cristo. Ese hombre interior se va renovando a través del sufrimiento del exterior. ¿Eso qué dice? Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Es una renovación continua porque va siendo formado a la imagen de Cristo. Y este es el verdadero creyente. Este es el verdadero ministro. Este es el verdadero llamamiento. Esta es la verdadera obra de Dios. Este es el que verdaderamente sirve a Dios. El resto es falso. Y el resto lleva a los hombres a la muerte. Y los hombres siguen al resto, pero están siendo pastoreados por la muerte a través de estos. Porque nadie tiene la capacidad verdadera para ministrar, para enseñar, para capacitar a otros, si no ha sido capacitado así de esta forma y aún continúa siendo capacitado así de esta forma, porque esto, aunque ya se ejerza el ministerio, es hasta el final. Este es el verdadero ministerio. Por eso es que se han ido a la perdición, la grande mayoría en su casi totalidad, porque se han ido por el ministerio actual. Es como en el tiempo de los jueces, nadie conocía a Dios, nadie, la palabra de Dios escaseaba. Hoy abunda palabra que dice ser de Dios, pero es de las tinieblas, porque esta formación es la que no ha habido. Esta formación es la que no hay. Esta formación es la que los hombres han rechazado. Los que dicen ser creyentes han rechazado y se han ido tras la mentira, y se han ido tras el engaño, y se han ido tras la falsa formación. Y el pueblo que el Señor viene a buscar es un pueblo formado así. No viene a buscar a otro. Eso lo dice la Escritura. Eso lo dijo el Señor en una oportunidad cuando me dijo: solamente los que me imiten como me imitó mi siervo Pablo entrarán en mi reino. Eso lo dice claro. Cuando lo dice Pablo, no lo dice él. Está en 1 Corintios 11:1, que dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Como Pablo imitó a Cristo, imitó su padecimiento, imitó su muerte, imitó su sufrimiento, imitó que él puso su vida teniendo de Dios las condiciones y los recursos y las capacidades para tener algo en el cuerpo más placentero, mucho más placentero, mejor y de abundancia. Imitó que puso todo lo que Dios le dio esas capacidades por hacer la perfecta voluntad de Dios. Eso es imitarlo como él imitó a Cristo. ¿Me entiende? Y por eso dice que él participó de sus padecimientos. Por eso dice que él participó de sus padecimientos para llegar a ser semejante a él en su muerte. La participación de los padecimientos de Cristo es lo que nos hace semejante a él. No es otra cosa. La participación de sus padecimientos es lo que nos hace semejante a él. Eso dice Filipenses capítulo 3, verso 10. Dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte.
La participación de sus padecimientos es lo que forma al creyente. La participación de los padecimientos de Cristo es lo que forma la imagen de Cristo en el hombre y es lo que hace al verdadero ministro. Ni es el estudio, ni es la escuela, ni es que lo pusieron los hermanos, ni es la capacidad que tiene de liderazgo, ni es el título que sacó allí que le permite tener una iglesia en la ciudad. Eso es basura de los hombres, eso es de la tierra, eso es instituido por el hombre, eso lo piden los gobiernos, pero el cielo no pide nada de eso. El cielo da lo que la tierra no pide. ¿Entiende, hermano? Ese es el verdadero ministerio. Todo lo demás es falso. Y eso me dijo el Señor: solamente los que me imiten como me imitó mi siervo Pablo entrarán en mi reino. Y que los que verdaderamente quieren alcanzar el reino de Dios, Dios lo va a poner a sufrir verdadera tribulación. No los ministros fatuos de hoy, porque eso han llevado a multitud a la perdición, y para ello está destinada la más densa oscuridad de las tinieblas, por cuanto no se han arrepentido ni quieren arrepentirse de sus obras, ni son capaces de dejarla para decir: yo no he conocido al Señor. Lo aprendí de la tierra, lo aprendí de los demás, lo aprendí de escuela. ¿Cómo no son capaces? Entonces Dios los cortará, pero Dios va a atravesar por el fuego a los que verdaderamente van a ser salvos. Va a atravesar por el fuego de la ira, por el fuego de la prueba, por el fuego que hará nacer, porque esta es la mujer que tendrá dolores como la mujer de parto en la angustia de su alumbramiento, que dice Apocalipsis 12, que dará a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y este hijo varón es un hijo, es un vigor como varón, pero no es una persona, es un creyente. O sea, el pueblo, no la cristiandad moderna, la multitud. El pueblo que será salvo será un creyente que tiene una misma mente, un mismo pensamiento, pero formado en la tribulación. Por eso ella dará a luz un hijo varón en la angustia del alumbramiento. ¿Por qué dice el Señor esto? Porque como el pueblo no ha vivido así, de una forma va a salvar a los suyos. No a todo lo que se dice ser pueblo, no a los suyos, a los que verdaderamente quieren el cielo, pero han sido turbados y engañados. Entonces, como no ha vivido así, lo hará sufrir como la angustia de la mujer de parto. Lo hará sufrir, y allí entonces de él mismo nacerá un creyente. No que nacerá allí físicamente un niño, no, sino que una formación espiritual a través de esos dolores terribles que Dios lo va a hacer pasar, por cuanto su vida no fue así. Pero para que se entienda, hermano, este es el verdadero ministerio. Lo demás es mentira. La verdadera formación del ministro es esta, no es otra. Esta es la que forma a Cristo en el hombre. El resto va al infierno. El resto lo formó Satanás. Y se le manifestó y les testificó y les confirmó que eso es de Dios, pero no es del Señor. Porque se apartaron del fundamento de la verdad de Dios. Y el Espíritu Santo no les reveló esta escritura, porque esta está en todo lado. Está aquí a los ojos, pero oculta al entendimiento de ellos. Así es, hermano, lo que acontece. Son ministros de Cristo, yo más. Como si estuviera loco, lo digo. Así dijo. Como si estuviera loco, porque esto que se está hablando aquí es visto como locura. ¿Qué piensa? Dirá alguno. No, eso cuando es así, está bien equivocado. Como si estuviera loco hablo, pero es verdadera cordura. Es la celestial. Es la que verdaderamente viene del cielo. Esta es la verdadera cordura. Y este es el verdadero ministerio. Esta es la verdadera formación. No hay otra. El resto de las formaciones son de los hombres que llevan a los hombres a las tinieblas. Hermano, estos son los que sirven al ministerio, pero a esto estamos llamados todos, como empecé explicando desde el principio. Esto no es que esto es para el pastor, mira que él no vive nada de esto, que esto es para el evangelista, que esto es para... Es que todos son llamados a esto. Unos de una forma, otros de otra forma, unos más, otros menos, pero todos somos llamados a llevar la imagen de Jesucristo. Si alguno alcanza salvación así como por fuego, entrará sin nada. Si alcanza así como por fuego por un arrepentimiento y demás,
sin nada, sin honra en el cielo, sin un espíritu perfeccionado, sin las capacidades que necesita ese ser espiritual como Dios lo formó, hermano. ¿Me entiende? Porque eso habla de la imagen de Dios en el hombre, la honra y las riquezas eternas. Pero el verdadero pueblo de Dios es este. Y eso es lo que dice la Escritura. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. No lo dice en vano, no lo dice por gusto, no lo dice por lanzar palabra al aire. Dios no habla, en su boca no puede ser hallada palabra mentirosa. Si lo dice, es que esa es la verdadera iglesia, la que se forma conforme a los padecimientos de Cristo, como lo sufrió Pablo. Así, por eso dice así: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. No le habla a liderazgo, le habla a todo el pueblo, porque todo está llamado a esto. Amén, hermano. Así que esto sea para edificación, exhortación, corrección y consolación, porque así se tiene la imagen de Dios y se alcanzan las riquezas infinitas que nunca perecerán, y la alegría infinita que hará olvidar completa y absolutamente todo el sufrimiento de la tierra, que ni en el tamaño de una partícula de polvo habrá recuerdo de ella en el pensamiento de los que habiten la eternidad con esta imagen gloriosa. Amén, hermano. Para que se entienda lo que verdaderamente es el ministro de Dios y el verdadero pueblo de Dios. Hasta aquí la palabra del Señor, que el Señor nos ministra, y sea el Señor teniendo misericordia de cada uno de nosotros para ser formados así. Gloria a Dios.